Bienvenidos hermanos a este canal, el texto diario de los testigos de Jehová. El texto bíblico que analizaremos en el día de hoy es: Alabado sea Jehová, que día tras día nos lleva las cargas. Salmo 68, versículo 19. Iniciemos con nuestras reflexiones y comentarios. No carguemos más de la cuenta. El texto diario de hoy nos recuerda que Jehová, en su amor y compasión, no nos deja solos frente a las cargas de la vida. Cada día Él está dispuesto a sostenernos y a darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante con fidelidad y gozo. En Salmo 68, versículo 19, el salmista expresa gratitud a Jehová por su constante apoyo. Esta alabanza no es casual, sino una expresión profunda de reconocimiento hacia aquel que, como un amoroso Padre, se encarga de llevar con nosotros los pesos de nuestras pruebas diarias. Las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24, nos animan a correr la carrera cristiana de tal manera que obtengamos el premio. Esta carrera exige resistencia espiritual, enfoque y esfuerzo constante. No se trata solo de empezar bien, sino de perseverar hasta el fin. Jesús también nos advirtió sobre las cargas emocionales y espirituales que pueden desviar nuestra atención. En Lucas capítulo 21, versículo 34, mencionó cómo las preocupaciones de la vida pueden llegar a sobrecargar nuestro corazón y debilitarnos, haciéndonos perder de vista nuestra meta espiritual. El ejemplo del apóstol Pablo, quien dijo que se olvidaba de las cosas del pasado y se esforzaba por alcanzar lo que estaba por delante, nos anima a centrarnos en el futuro glorioso que Jehová promete, dejando atrás todo peso innecesario. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Sin embargo, Jehová no permite que enfrentemos estas cargas solos. Isaías 40, versículos 29 al 31, nos asegura que Él da poder al cansado y fortalece al que está débil. Con su ayuda podemos mantenernos firmes y no desfallecer. A veces sentimos que nuestras responsabilidades diarias nos agotan. Entre el trabajo secular, la familia, el ministerio y las pruebas personales, es fácil sentirse abrumado, pero cuando confiamos en Jehová, recibimos una fuente inagotable de fortaleza espiritual y consuelo constante. Correr con aguante implica más que solo resistir. Implica hacerlo con fe, con entusiasmo y con la mirada puesta en la meta. Como corredores espirituales, necesitamos disciplina, oración constante y la guía de Jehová para no desviarnos del camino estrecho. Es importante identificar aquellas cargas que no necesitamos llevar. A veces cargamos con culpas del pasado, preocupaciones del futuro o responsabilidades que podríamos delegar. Jehová nos ayuda a reconocerlas y a soltarlas, permitiéndonos avanzar con más ligereza y determinación. Alabamos a Jehová no solo con palabras, sino también con nuestra obediencia y confianza en Él. Cuando decidimos depender de su apoyo en lugar de nuestras propias fuerzas, demostramos que verdaderamente creemos en su poder y en su amor inquebrantable por nosotros. El estudio de la Biblia y la meditación en las promesas de Jehová renuevan nuestra mente y corazón. Estos hábitos nos ayudan a mantener el enfoque correcto, a filtrar nuestras preocupaciones y a recibir ánimo, especialmente cuando sentimos que las fuerzas nos fallan. Las reuniones cristianas son otra fuente de ánimo que Jehová nos proporciona. A través de los comentarios de nuestros hermanos y las enseñanzas espirituales, sentimos el respaldo de una familia espiritual que junto a nosotros corre la carrera hacia la vida eterna. Jehová no solo nos apoya con su espíritu y su palabra, sino que también se vale de su organización para darnos dirección. Las publicaciones, los videos y las asambleas refuerzan en nosotros el deseo de no rendirnos y de mantener el paso firme. A veces, el agotamiento emocional puede hacernos pensar que no podemos seguir, pero el texto de hoy nos recuerda que Jehová día tras día está con nosotros. Su ayuda es constante, no intermitente, lo que nos garantiza que nunca estaremos completamente solos. Como en una carrera literal,
Habrá momentos de más esfuerzo. Tal vez pasemos por enfermedad, pérdida de seres queridos o decepciones. Sin embargo, con Jehová como nuestro entrenador y sostenedor, tenemos la seguridad de que podemos superar cualquier obstáculo. Debemos tener cuidado con las cargas innecesarias, como el materialismo, la comparación con otros o el perfeccionismo. Estas cargas pueden debilitarnos sin necesidad. Jehová quiere que corramos livianos, centrados en su aprobación y no en estándares humanos o mundanos. El aguante no es pasividad, es una muestra activa de fe. Cada día que decidimos seguir sirviendo a Jehová pese al cansancio o la presión, estamos demostrando un amor profundo y una esperanza firme en las promesas del reino. Los siervos fieles de la antigüedad también corrieron con aguante. Hebreos capítulo 11 nos recuerda cómo hombres y mujeres imperfectos siguieron adelante apoyándose en Jehová. Su ejemplo nos fortalece y su recompensa eterna nos anima a no aflojar el paso. Al final, la carrera espiritual no es una competencia con otros, sino una lucha personal por mantenernos leales hasta el fin. Cada uno corre a su ritmo, pero con la ayuda de Jehová, todos los que perseveremos podremos alcanzar la meta y recibir el premio eterno. Que el texto de hoy fortalezca nuestra resolución de seguir corriendo con aguante. Confiemos plenamente en Jehová, quien, día tras día, lleva nuestras cargas. Su amor leal y su poder infinito nos aseguran que con su ayuda llegaremos a la meta victoriosos. Ahora les comparto mis enseñanzas del texto diario de hoy. Te invito a que en la caja de comentarios compartas tu reflexión personal para el día de hoy. ¿Cómo demuestra Jehová que nos ayuda a llevar nuestras cargas? Jehová nos demuestra su amor constante al darnos fuerzas cada día. Mediante su Espíritu Santo, su palabra y su organización, nos ayuda a enfrentar nuestras responsabilidades y pruebas con valor. No está distante ni es indiferente. Se involucra activamente en nuestro bienestar espiritual. ¿Qué tipo de cargas podríamos soltar para correr mejor la carrera cristiana? Podemos soltar las cargas emocionales innecesarias, como la culpa excesiva, la ansiedad por el futuro o las expectativas humanas. Al aligerarnos de estas cargas, podemos servir a Jehová con alegría, sin sentirnos abrumados por lo que Él nunca nos ha exigido. ¿Por qué es vital no aflojar el paso en nuestra carrera espiritual? Porque el premio de la vida eterna solo lo reciben quienes perseveran hasta el fin. Aflojar el paso puede llevarnos a distraernos o incluso abandonar la carrera. Pero con el apoyo constante de Jehová podemos seguir avanzando con esperanza y firmeza cada día.